Buen día, jóvenes. Vamos a continuar a dar inicio al programa de endocrinología dentro del curso de Ciencias Médicas 1. Y en esta ocasión, primero que todo quisiera presentarme con ustedes. Soy el doctor José Gerardo González González, soy profesor del Departamento de Medicina Interna y jefe del Servicio de Endocrinología. En segundo lugar, quiero comentarles que, como ustedes ya todos sabrán, todo este material que ustedes están recibiendo con anticipación a su clase es un material complementario a fin de que ustedes puedan tener una revisión del tema antes de que nosotros tengamos nuestra reunión presencial y en ese momento podamos aplicar mejor los conocimientos teóricos que están otorgándose u ofreciéndose en este curso. Como ya les comentaba, el día de hoy vamos a revisar el tema de antidiabéticos no insulínicos, orales y parenterales. Ese debe ser el nombre correcto de este tema. Hace años esta clase se llamaba hipoglucemiantes orales. Sin embargo, hoy tenemos un buen número de medicamentos utilizados en el control de la diabetes que no son capaces de inducir o producir hipoglucemia, y por consecuencia el término hipoglucemiante debe de ser abandonado. Por otro lado, decir antidiabéticos orales, aunque es algo muy convencional y muy utilizado, sabemos nosotros que hoy tenemos antidiabéticos que son por vía subcutánea o con algunos dispositivos que se pueden entregar en la parte subcutánea y que no son insulina para los pacientes. Ya no nada más la insulina es inyectada, sino algunos otros medicamentos. Así es que hablaremos del tema antidiabéticos no insulínicos, orales y parenterales. Jóvenes, primero que todo, siendo esto una clase de tratamiento, es muy importante que nos quede bien claro el concepto que el mejor tratamiento es el que el paciente puede cumplir. Y esto va al tenor de que siempre debemos ubicar a nuestro paciente en el contexto de cuál es el beneficio que va a recibir del tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo. Y siempre contar con que deberá de ser aceptado por el paciente o preferido por el paciente a fin de poder tener una adherencia adecuada. Son tratamientos que son por 10, 20, 30, 40 años, de tal forma que indudablemente si nosotros queremos contar con la adherencia terapéutica, tenemos que contar también con la preferencia informada de parte de nuestro paciente. Vamos a ver primero que todo, ahora sí, todo lo que corresponde a nuestra agenda del día de hoy. Es una agenda amplia. Vamos a revisar primero las bases fisiopatológicas de la diabetes mellitus tipo 2 y es muy importante revisarlas de una forma muy breve con el propósito de que nuestro abordaje o el tratamiento de nuestro paciente con diabetes tipo 2 esté fundamentado en su fisiopatología. Número 2, vamos a revisar lo que corresponde a cuál es el valor que tiene el control glucémico y metabólico en el paciente con diabetes para evitar sus complicaciones crónicas micro y macrovasculares. Número 3, que a ustedes les quede muy claro para que esto lo puedan transmitir a su paciente, de cuáles son las metas de tratamiento o de control glucémico y metabólico que debe de tener el paciente. En ese momento, ya teniendo toda esta información, pasaremos a revisar cada uno de los diferentes grupos de antidiabéticos con los cuales contamos para finalmente tener un espacio para concluir la presentación del día de hoy. Vamos a poner el escenario, un escenario típico o un escenario clásico. Vamos a hablar de un paciente de género masculino, de 46 años de edad, profesor, que acude a consultar por un síndrome diabético. Tiene como antecedentes su mamá y 2 hermanos con diabetes mellitus y él tiene el antecedente de hipertensión arterial desde 4 años antes de su consulta en tratamiento con metoprolol 100 miligramos al día con pobre control de su diabetes, de su hipertensión. Tabaquismo positivo activo de una cajetilla de cigarrillos al día por 20 años. Y su padecimiento actual, como ya comentábamos anteriormente, tiene un mes de evolución con poliuria, polidipsia, polifagia y debilidad o cansancio. El paciente niega pérdida inexplicable de peso. En su examen físico, en forma muy breve, podemos decir que su presión arterial es de 160/100, su pulso 84 por minuto,
frecuencia respiratoria 16, su peso 106 kilos, estatura 1,68 m y su índice de masa corporal 37.5 kilogramos por metro cuadrado. No hay más anormalidades de valor clínico en el examen físico y en el laboratorio encontramos una glucemia de 184 y otra de 235 miligramos por decilitro, lo cual establece definitivamente el diagnóstico de diabetes, aunado a un colesterol elevado de 320 miligramos por decilitro, al igual que sus triglicéridos. ¿Qué podemos observar en este caso clínico o en este escenario clásico de un paciente con diabetes tipo 2? Pues vamos a observar definitivamente múltiples antecedentes o datos que le confieren al paciente un mayor riesgo cardiovascular. Tenemos desde una hipertensión arterial pobremente controlada, la presencia de tabaquismo, la presencia de obesidad, la presencia de hipertrigliceridemia y de hipercolesterolemia. De tal forma que aparte del control glucémico será muy importante que nosotros llevemos a nuestro paciente a un buen control glucémico y metabólico, para así poder realmente disminuir su morbilidad a mediano y largo plazo y mejorar su calidad de vida. La primera pregunta que tenemos que hacernos en esta viñeta clínica es: ¿qué anormalidades fisiopatológicas han conducido a este paciente a desarrollar diabetes tipo 2? Y bueno, sabemos nosotros que indudablemente la anormalidad metabólica de más tiempo de evolución que antecede al descontrol glucémico y que es la más importante del paciente con diabetes tipo 2 es la resistencia al efecto de la insulina o resistencia a la insulina. Aunado aparte, con el tiempo se va agregando una deficiencia relativa de insulina y finalmente un incremento en la producción de glucagón en las células alfa de los islotes de Langerhans. O sea, las tres anormalidades fisiopatológicas más importantes en el paciente con diabetes tipo 2 son resistencia a la insulina, una deficiencia relativa en la secreción de insulina y hiperglucagonemia. Sin embargo, los invito a todos ustedes a que revisen este artículo escrito por el doctor Ralph DeFronzo y ya publicado hace cerca de una década, pero es un artículo muy valioso, se lo recomiendo ampliamente. Todos ustedes serán médicos que por una u otra circunstancia tendrán que enfrentar el tratamiento de un paciente con diabetes tipo 2, seguramente en su familia. Si yo aquí pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar en primera línea con diabetes mellitus tipo 2? Encontraríamos que más de 2/3 de ustedes lo tienen en casa o en un familiar cercano, un abuelo, tío, papá o hermano. Entonces, conocer este artículo nos va a permitir abordarlo, el tratamiento desde un punto de vista racional, científico, basado en la fisiopatología de la enfermedad. Y bueno, una de las tablas que presenta este artículo clásico de Ralph DeFronzo es precisamente lo que se llaman las 8 anormalidades, que hoy ya sabemos que son 11 o 12 anormalidades, pero las 8 anormalidades más prevalentes son precisamente el incremento en la producción de glucagón, el incremento de la gluconeogénesis hepática nocturna, que es un resultado de resistencia a la insulina, la deficiencia relativa de insulina, la disminución del efecto incretina, que ahorita lo vamos a revisar, un incremento en la lipólisis como efecto de la resistencia a la insulina, un aumento en la reabsorción renal de glucosa en sus glucotransportadores 2, una disminución en la captación de glucosa en el músculo y definitivamente alteraciones en neurotransmisores en cerebro como resultado de un efecto de resistencia a la insulina en cerebro. Si nosotros revisamos qué es lo que ha ido pasando con la glucosa y la insulina a lo largo de muchos años, podemos ver claramente cómo la línea punteada vertical corresponde al momento en que diagnosticamos la diabetes. Sin embargo, sabemos hoy por múltiples estudios que cuando menos 6 años en promedio, el paciente ya tenía hiperglucemia de ayuno o hiperglucemia postprandial y tenemos un retraso de casi 6 años para el momento en que diagnosticamos la diabetes tipo 2 en esta población. Sin embargo, desde antes de eso, antes de esta línea vertical no punteada, que es el momento en donde empieza a ocurrir la hiperglucemia de ayuno y postprandial, ya existían anormalidades. Algunos estudios
que nosotros estamos haciendo aquí en el Hospital Universitario, nos pueden identificar como 20 o 30 años antes inclusive ya hay anormalidades que reflejan la presencia o la expresión de resistencia a la insulina a través de la presencia de acantosis nigricans en algunos de estos pacientes o en muchos de los pacientes en edades tempranas, incluso antes o antecediendo incluso el estado de obesidad o sobrepeso de los pacientes. Podemos ver marcado con la línea de color morado en la parte de abajo de esta tabla, podemos ver cómo la resistencia a la insulina está presente 20 o 30 años antes, y para evitar el desarrollo de diabetes lo que hace nuestro organismo es aumentar su producción de insulina. Entonces, con línea verde podemos ver cómo muchos años antes, junto con la resistencia a la insulina, tenemos una hiperinsulinemia compensatoria. ¿Qué está ocurriendo por el lado de la glucosa? Bueno, esa hiperglucemia compensatoria está evitando el desarrollo de hiperglucemia hasta que llega el momento en que ya nuestro páncreas, a través de las células beta, es incapaz de compensar esa resistencia a la insulina, se agrega una deficiencia relativa de insulina y empezamos a tener hiperglucemia postprandial, señalado como la línea roja en la parte alta de la tabla esta que les presento, y finalmente tendremos nosotros lo que corresponde a la hiperglucemia de ayuno, que es la línea que acompaña esa línea roja en la tabla superior, en la parte superior de esta tabla. Muy bien, ya habiendo revisado que la resistencia a la insulina y un defecto de secreción de insulina son los defectos más importantes, más prevalentes y desde mucho antes que el paciente desarrolle hiperglucemia, lo siguiente que tenemos que resolver o tener con mucha claridad es si vale la pena realmente controlar bien la glucosa, si está justificado realmente un control estricto glucémico en los pacientes y esto les puede mejorar su calidad o su cantidad de vida. Esto quiero que sepan que fue un tema de debate por muchísimos años, hasta que ya cerca de los 90s surgen los primeros estudios. El primer estudio fue el DSCT, o estudio de complicaciones y control de la diabetes. Es un estudio que ahorita vamos a ver, realizado en los Estados Unidos y Canadá en pacientes con diabetes tipo 1. Posteriormente, cerca del año 2000, tenemos los resultados del estudio UKPDS, pero también tenemos los estudios, el estudio Steno-2 y el estudio Kumamoto, que los vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a ver qué nos dejaron cada uno de estos estudios de conocimiento sobre la importancia del control glucémico en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Como ya les señalé, el estudio DSCT fue un estudio, el primero publicado en los 90s, realizado en cerca de 1.500 pacientes con diabetes tipo 1 en los Estados Unidos y en Canadá, jóvenes de personas de alrededor de 27 años de edad, hombres y mujeres más o menos en la misma proporción, sin complicaciones de su diabetes, y que fueron un grupo de ellos asignado a control estándar, convencional, y otro grupo de pacientes están en un control muy estricto de su glucemia. Podemos saber cómo los de control estricto tenían hemoglobinas glucosiladas prácticamente normales, mientras que los de control estándar o convencional andaban con cifras de hemoglobina glucosilada de alrededor de 9. ¿Qué pudo concluir este estudio sin entrar en gran detalle? Es una disminución en el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares, fundamentalmente en retina, en riñón y también en nervios periféricos. Sin embargo, el control estricto de la glucemia no disminuyó el riesgo de complicaciones macrovasculares en esta población. Posteriormente aparece, casi 10 años después, el estudio UKPDS, desarrollado en Inglaterra, un estudio en cerca de 4.000 pacientes con diabetes tipo 2, con edades entre 25 y 65 años de edad, una edad promedio de 55 años, y bueno, fueron pacientes que fueron seguidos por alrededor de 10 años. Nuevamente un brazo en tratamiento con control estricto y otro de ellos en tratamiento con control estándar. Múltiples grupos en tratamientos con dieta, con insulina, con alguna sulfonilurea como clorpropamida, con glibenclamida, con glipizida, con metformina. ¿Qué pudimos encontrar de conclusión en este estudio? Bueno, que se demostró una disminución en el riesgo de complicaciones microvasculares en el grupo de pacientes en control intensivo, pero no se encontró diferencia en
en evitar o disminuir el riesgo de complicaciones macrovasculares. Sin embargo, se encontró por primera ocasión el beneficio de tener un control estricto de la presión arterial, en cuyo caso disminuyó el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Luego tenemos, años después, el estudio STENO2. El estudio STENO2 es un estudio muy importante, es un estudio en una población pequeña de pacientes en Noruega y Finlandia y Suecia, en donde en pacientes con diabetes tipo 2 se identificaron todos los factores de riesgo cardiovascular: glucosa, colesterol, triglicéridos, tabaquismo, ejercicio, peso, y los pacientes fueron colocados a un manejo intensivo de todos estos factores de riesgo cardiovascular versus un tratamiento estándar de todos estos factores de riesgo cardiovascular. Después de 8 años de seguimiento, el estudio STENO pudo demostrar que el control de todos estos factores de riesgo indudablemente disminuía el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares en los pacientes con diabetes tipo 2. Y por eso es un estudio muy importante, porque es el primero que demuestra que los pacientes con diabetes deben estar controlados no tan solo de su glucemia, sino de todos los factores de riesgo cardiovascular. Finalmente, el estudio Kumamoto, un estudio en una población de sujetos de origen japonés, cerca de 2,000 participantes, pacientes no obesos, con ligera resistencia a la insulina, en dosis bajas de insulina, menos de 30 unidades, y que nuevamente un grupo estuvo en tratamiento estándar, otro grupo está en tratamiento estricto. Después de 6 años de seguimiento, se puede demostrar con este estudio cómo esto disminuyó complicaciones microvasculares, pero no las macrovasculares. Jóvenes, es bien claro que el tratamiento intensivo de la glucosa beneficia a los pacientes en sus complicaciones microvasculares, pero no en una forma tan clara en las complicaciones macrovasculares. Tenemos que nosotros ver a la diabetes no como la enfermedad de la glucosa, sino como una enfermedad de riesgo cardiovascular y abordarla como una enfermedad en donde todos los factores de riesgo cardiovascular deben ser manejados en una forma intensiva. El siguiente punto, después de demostrar que sí vale la pena controlar la glucosa y que aparte de eso debemos controlar los factores de riesgo cardiovascular, es conocer con claridad, tanto por un lado el médico como por otro lado el paciente o el sujeto, conocer qué es lo que debe conseguir de tratamiento, cuáles son sus metas de tratamiento para estar en lo que se llama un control estricto de su diabetes. En primer lugar, debemos tratar de conseguir en nuestros pacientes el mayor beneficio en aspectos que tengan que ver con su calidad de vida. Tenemos que mejorar síntomas, mejorar calidad de vida, disminuir complicaciones agudas y desde luego complicaciones crónicas. O sea, el paciente no se quiere morir y quiere vivir bien, y eso es una meta sin igual que tenemos que tener en todos nuestros pacientes. Un buen control de todos los factores de riesgo cardiovascular, como ya lo he dicho repetidamente, pero es importante quitar este paradigma de que hablar de diabetes es hablar de glucosa. No, hablar de diabetes es hablar de riesgo cardiovascular. Y finalmente lo que corresponde a control bioquímico, y aquí vemos el control de la glucosa, en donde se recomienda que la glucosa esté entre 70 y 130 miligramos por decilitro en ayuno, y esto hablamos de 70 a 130 porque es importante también evitar hipoglucemia en los pacientes, así como también la hiperglucemia. Como cifra de glucosa postprandial, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes tienen cierta pequeña diferencia, pero aceptamos como criterio un valor de menos de 180 de glucosa postprandial, una hemoglobina glucosilada hasta 7%. La presión arterial debe estar perfectamente bien controlada, no más de 130-80 milímetros de mercurio, y en el control de lípidos o de grasas en nuestra sangre, tener un colesterol de baja densidad de menos de 100 miligramos por decilitro y un colesterol HDL o de alta densidad mayor de 40 en el varón y mayor de 50 en la mujer. Los triglicéridos deben estar en una cifra inferior a 150 miligramos por decilitro. Vale la pena mencionar que en aquellas personas que ya tuvieron un evento cardiovascular, un infarto o un accidente vascular cerebral, cualquier complicación cardiovascular en su pasado reciente, deberán tener una cifra de colesterol de baja densidad o LDL inferior a 70 miligramos por decilitro.
y es porque ellos ya tienen un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, jóvenes, es bien importante que nosotros entendamos el concepto de que a pesar de que cada vez entendemos y conocemos mejor a la diabetes y cada vez tenemos mejores herramientas para tratarlos, algo está pasando. O el médico no conoce bien sus metas de tratamiento, o no las explica al paciente, o cuestiones culturales de nuestra sociedad están haciendo el que no prestemos la atención que debamos prestar a la importancia del control metabólico. Y digo todo esto porque el control glucémico de nuestros pacientes y metabólico ha empeorado. De estar mejor controlado anteriormente, hace 10 años, cerca de 45% de los pacientes con diabetes tipo 2, hoy solo una tercera parte, alrededor de un 35%. Solo 1 de cada 3 tiene un buen control glucémico, solo 40% tiene un control de su presión arterial en un 60% de las ocasiones, un 52% de los pacientes tiene una cifra de colesterol elevado. Y fíjense bien, este dato es sumamente importante. Solo 7% de los pacientes están bien controlados en metas de control de glucosa, de presión arterial y de colesterol. O sea, estamos hablando de cerca de 1 de cada 13 pacientes nada más tienen un suficiente control metabólico de su enfermedad para disminuir riesgo cardiovascular y complicaciones microvasculares. Ya habiendo nosotros dominado aspectos sobre la fisiopatología, sobre la importancia del control glucémico y reconociendo nosotros cuáles son las metas que debemos tener al atender a nuestros pacientes, lo que sigue es, ahora sí, ver cuáles son las herramientas farmacológicas que tenemos. La intervención no farmacológica ha sido revisada con ustedes en días anteriores y esto corresponde al tratamiento con dieta, al tratamiento con ejercicio en el control de esta población. Bueno, dentro del control farmacológico tenemos medicamentos que reducen la resistencia a la insulina y aquí tenemos medicamentos como la metformina, que eso es una biguanida, y las tiazolidinedionas o glitazonas. Tenemos medicamentos que incrementan la secreción de insulina y esto se conoce como secretagogos de insulina y aquí tenemos a las sulfonilureas, las meticlinidas y las incretinas. Tenemos medicamentos que disminuyen la secreción de glucago, como las incretinas, medicamentos que bloquean o disminuyen la absorción de los carbohidratos en el tubo digestivo y finalmente un grupo de medicamentos inhibidores de los glucotransportadores, el número 2, o ahora recientemente en investigación, los inhibidores de los glucotransportadores 1 y 2 en el riñón, evitando la reabsorción de glucosa en el riñón. Esta diapositiva es muy interesante que la vean para que vean ustedes qué ha pasado con la diabetes. A la par con todo ese crecimiento exponencial que ha habido en diabetes en el mundo, en donde hoy tenemos cerca de 400 millones de personas con diabetes tipo 2 en el mundo. Bueno, a la par con esta necesidad, cada vez contamos con más medicamentos. Y pueden ver cómo en 1920 solamente contábamos con insulina y así estuvimos hasta cerca de 1960, cuando aparecen las sulfonilureas y la metformina. Así estamos hasta cerca de 1980, solamente con insulina, sulfonilureas y metformina. Posteriormente pueden ver todos los medicamentos que han aparecido entre 1980 y la actualidad. Hoy les puedo decir que en nuestro servicio de endocrinología del Hospital Universitario estamos estudiando cuando menos 6 diferentes medicamentos que, de ser eficaces y ser seguros, deberán seguramente incorporarse al tratamiento de la diabetes tipo 2. Esto habla de que seguramente para cuando ustedes terminen la carrera de medicina y ejerzan propiamente ya su profesión, verán o tendrán que incorporar a lo que están aprendiendo el día de hoy, cuando menos 6 a 10 medicamentos más para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y aquí pueden ver la gran lista de medicamentos que se están incorporando y todavía un grupo mayor que se avecinan. Tenemos nosotros en puerta insulinas por vía oral, en cápsulas, en tabletas, en spray, incluso por vía rectal. Tenemos nosotros agonistas de los receptores de péptido parecido a glucagón o de GLP-1 por vía oral. Tenemos péptidos inhibitorios gástricos, tenemos el pramlintide como un análogo de la amilina y bueno, tenemos ahora medicamentos
que actúan sobre los receptores peroxisomales, en los receptores alfa y en los gamma, como el tesaglitazar y más reciente el saroglitazar, que lo estamos estudiando aquí en el hospital universitario. Los inhibidores de los transportadores de glucosa, SGLT2, como la remoglifosina, la serglifosina y la sotaglifosina, que también estamos haciendo estudios con esta molécula. Los inhibidores de fructosa 1,6-bifosfatasa, que también tienen que ver con gluconeogénesis y que estamos estudiando. Los inhibidores del receptor de glucagón, los antagonistas de la secreción de glucagón, etc. Tenemos una gran lista de medicamentos por continuar agregando a los tratamientos de los pacientes con diabetes. Si usted ha decidido vamos a suponer que del caso que presentábamos al inicio, si usted ha decidido hacer una intervención farmacológica en un paciente de recién diagnóstico de diabetes, ¿qué anormalidad fisiopatológica debiera ser la primera que debemos atacar? Y en eso existe un consenso mundial sumamente claro. El primer medicamento que nosotros debemos iniciar, salvo que exista una contraindicación, es el manejo de la resistencia a la insulina a través de la metformina. Muy bien, la metformina es una droga que ha estado disponible en el tratamiento de la diabetes por más de 60 años. El año pasado cumplió 60 años de estar disponible en el mundo. Este medicamento fue extraído de la lila francesa, que la pueden ver en esta diapositiva y pueden ver claramente en esta figura cómo la metformina es un medicamento que hoy por hoy es utilizado en múltiples opciones o múltiples enfermedades, desde ovario poliquístico, prevención de cáncer, envejecimiento, para cambiar microflora intestinal, para disminuir riesgo cardiovascular, inflamación, en diabetes durante el embarazo y muchas otras cosas más. De tal forma que nosotros tenemos que dominar definitivamente el manejo de la metformina. Les garantizo que antes de que termine la carrera de medicina, que el día de hoy ustedes seguramente, la mayoría de todos ustedes, tienen un familiar que está tomando metformina por una u otra razón y debieran de conocer ustedes claramente su farmacología. Los invito a que la revisen en algún texto de farmacología o que simplemente conozcan todos los efectos, sitios de acción, dosis mínima, dosis máxima, cómo deben recetarla, cuáles son sus efectos colaterales, sus contraindicaciones, nombres comerciales, finalmente presentaciones y costos aproximados. Todo lo deben conocer eso de un medicamento, puesto que es muy importante como parte del cumplimiento saber costo, disponibilidad, acceso, hasta interacciones, riesgos, eficacia, etcétera, en los pacientes. Con respecto a su mecanismo de acción, vamos a empezar por decir que fundamentalmente el concepto que quiero que yo se lleven del día de hoy es de que la metformina es un medicamento que ataca o maneja la resistencia a la insulina. Esto lo hace de muchas formas. La metformina tiene algunos otros efectos, aparte del manejo de la resistencia a la insulina, como la disminución en la absorción de glucosa, que esto tiene que ver con parte de sus efectos colaterales. También disminuye la gluconeogénesis hepática, que esto es por mejorando la resistencia a la insulina. Aumenta la glucólisis anaeróbica, que es una vía ineficaz para gastar glucosa en nuestro organismo. Aumenta la captación tisular de glucosa, aumenta la unión de la insulina a su receptor y aumenta la acción de la insulina a nivel postreceptor. Estos últimos tres efectos son efectos francos sobre resistencia a la insulina. ¿Qué efectos esperamos encontrar en los pacientes? Esperamos encontrar una disminución en su glucemia en ayuno, en su glucemia postprandial, bajar 1 a 2% la hemoglobina glucosilada, disminuir los niveles de insulina plasmática, puesto que si ahora la insulina funciona mejor, ya no es necesario que nosotros tengamos que producir tanta insulina, baja triglicéridos, baja colesterol de baja densidad y de muy baja densidad, y puede llevar al paciente con diabetes tipo 2 a disminuir 1-2 kilos de peso. ¿Qué presentaciones comerciales tenemos en el mercado? Tenemos presentaciones en dosis de 500, 750, 850 y 1000 miligramos, con una dosis que puede ir desde
850 miligramos hasta 2.550 miligramos al día en 3 dosis. Generalmente lo que hacemos al paciente es iniciarlo en una dosis pequeña e ir incrementando esta dosis hasta llegar a 2.000 miligramos al día en 2 dosis divididas, con el propósito de permitir que el paciente se vaya adaptando al medicamento y lo pueda tolerar. Dosis superiores a 2.000 miligramos al día no nos mejoran el control glucémico y sí nos acercan a efectos colaterales, que fundamentalmente los más comunes son efectos gastrointestinales, náusea, vómito, embaramiento o distensión abdominal, diarrea, como manifestaciones más importantes. Pueden producir algún sabor metálico en la boca. Y bueno, se ha hablado de la deficiencia de vitamina B12, lo cual fue estudiado aquí en nuestro servicio de endocrinología hace cerca de 3 años y es un estudio que ya publicamos y en donde hoy es una referencia internacional para saber que realmente la deficiencia de vitamina B12 es un efecto colateral extraordinariamente raro, aún en pacientes en dosis altas por mucho tiempo en tratamiento con metformina. En contra de lo que pueda decir todavía algún libro no adecuadamente, no contemporáneo, la metformina puede ser utilizada durante el embarazo, no está contraindicado. Hoy es un medicamento utilizado como un inductor de ovulación y como un medicamento en aquellas mujeres que se embarazan para evitar la falla lútea o pérdidas fetales tempranas. Nombres comerciales los pueden ver ustedes ahí en la pantalla, corresponden a Davex, Dimefor, Glucofage, Predial, etc. Estos medicamentos están contraindicados en cualquier circunstancia que induzca hipoxia tisular, en cualquier circunstancia que incremente las cifras de ácido láctico. ¿Por qué? Porque ya dijimos que este medicamento aumenta la glucólisis anaeróbica, lo cual tiende a elevar los niveles de lactato en nuestro organismo. De tal forma que la metformina está contraindicado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal, hepática, en alcoholismo intenso. Cuidado, jóvenes, el fin de semana hay que consumir cantidades en dado caso, si lo llegan a consumir, muy moderadas de alcohol, preferentemente no consumir. El alcohol es un combustible, es un antiséptico, pero no es un complemento de nuestra alimentación. Y bueno, definitivamente nosotros podemos utilizarlo en el embarazo y en la lactancia. No produce hipoglucemia. Si nosotros revisamos la forma en que trabaja la metformina, entenderemos claramente que es imposible que produzca hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la metformina no estimula la secreción de insulina, sino que mejora el efecto de la insulina y por consecuencia nuestro páncreas va a tender a disminuir su producción de insulina. Bajo este concepto, definitivamente la metformina es incapaz de producir hipoglucemia. Es el medicamento de primera elección. Es la única opción terapéutica farmacológica que en forma consensuada a nivel mundial sabemos que es la primera indicación en el paciente con diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2 en obesos, sobre todo, que es 90% de la población, y también en personas con diabetes tipo 2 con peso normal. Estos medicamentos, como ya lo señalamos, recuerdo, porque voy a terminar diciendo un concepto nuevo importante de la metformina, reducen glucosa en ayuno, postprandial, hemoglobina glucosilada, lípidos, presión arterial, algo sobrepeso corporal, pero lo más importante es reducen complicaciones macrovasculares de la diabetes, reducen mortalidad por cualquier causa en sujetos con diabetes tipo 2 y reducen la incidencia de infarto agudo de miocardio, lo cual fue demostrado en el estudio UKPDS. Este medicamento debe ser interrumpido al menos 24 horas antes de la administración de un medio de contraste radiológico por aquella eventualidad en donde pueda ocurrir una insuficiencia renal inducida por medios de contraste, y debe ser reinstalada la metformina hasta 48 horas después, una vez que nosotros hemos demostrado que no ha habido un efecto nocivo del agente de contraste sobre la función renal. La metformina puede ser combinado con todo, es el caballo de Hacienda. Todos quieren estar con metformina y definitivamente la metformina puede ser combinada con todos los grupos terapéuticos, inclusive con insulina,
para el tratamiento de la diabetes tipo 2 cuando esta no es suficiente para llevar al paciente a sus metas de control glucémico. Muy bien, jóvenes, vamos a suponer que en el caso que presentara yo al inicio de esta reunión, nosotros no consiguiéramos las metas de control glucémico en el paciente. ¿Qué opción terapéutica nosotros podríamos utilizar si la metformina no fue suficiente? Créanme que hasta el día de hoy, hasta hace unas semanas, en el último consenso de la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo para el Estudio de la Diabetes, no hay con claridad un segundo medicamento universal que deba ser agregado después de que el paciente está en tratamiento con metformina. Realmente cualquiera podría hacerlo, aunque como se los voy a mostrar al final, dependiendo de la condición clínica de cada paciente, pudiera haber un medicamento que se perfila como para hacer ese segundo medicamento. Pero que les quede muy claro, ninguno de los medicamentos es la segunda opción. Simplemente son pacientes que se pueden acomodar mejor a nuestro paciente. Si yo digo, la metformina no fue capaz de controlar la glucosa en el paciente, ¿cuál sería el segundo medicamento si yo quiero continuar manejando la resistencia a la insulina? ¿Se fijaron lo que agregué al final? ¿Cuál es el segundo medicamento si yo quiero seguir trabajando sobre la resistencia a la insulina? Ahí sí yo podría decir que el medicamento de segunda opción, si lo que quiero mejorar es la resistencia a la insulina, son las tiazolidinedionas o glitazonas. Nuevamente, de estos medicamentos tenemos nosotros que saber su mecanismo de acción, dosis mínima, máxima, modo de prescripción, efectos colaterales, contraindicaciones, nombres comerciales y costos. Estos medicamentos, para evitar tener que decir las tiazolidinedionas, los podemos conocer también como las glitazonas o medicamentos agonistas de los receptores perixosomales activados o PPAR gamma. Estos medicamentos inician su historia en 1997 con la troglitazona, que desafortunadamente, saliendo al mercado, enfrenta el problema de una toxicidad muy importante que no había sido detectada durante su investigación y desarrollo, que fue la presencia de cerca de 60 casos de falla hepática fulminante que condujo a la muerte de los pacientes y que obligó a que troglitazona saliera del mercado. Quedan en el mercado roxiglitazona y pioglitazona. Años después, en septiembre del año 2010, la roxiglitazona sale del mercado por un incremento en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva e inclusive probablemente hasta incrementar levemente mortalidad cardiovascular. Y es por eso que desde entonces hasta la actualidad el único medicamento que ha sobrevivido en seguridad y eficacia de las glitazonas hasta la actualidad y hoy disponible en el mercado es la pioglitazona. En un tiempo hubo incertidumbre sobre su seguridad en cuanto al riesgo de desarrollar cáncer de vejiga, lo cual fue demostrado de que no ocurría, y también sobre seguridad con respecto a fracturas, que se demostró que tampoco producía, y seguridad en cuanto a falla hepática y seguridad cardiovascular, lo cual fue demostrado que no incrementaba riesgo cardiovascular. Son medicamentos que, sin entrar en gran detalle, lo pueden ver en esta diapositiva, actúan sobre el receptor gamma de los peroxisomas, mejorando toda una serie de enzimas muy importantes en el metabolismo de la glucosa que terminan por mejorar la resistencia a la insulina o mejorar la sensibilidad a la insulina. Pioglitazona, existen tabletas de 15, 30 y 45 miligramos en el mercado en forma genérica y marca. Sabemos nosotros que generalmente llevamos a los pacientes a 30 miligramos al día, dosis superiores a eso fácilmente llevan a los pacientes a retención de líquidos, edemas periféricos. Generalmente es la dosis que utilizamos de 30 miligramos al día y sus efectos colaterales más comunes, como ya lo comenté, es edemas periféricos, esta retención de líquidos que suele ser de 4 a 5 libras de peso, o sea, alrededor de 2 litros o 2 litros y medio de agua, puede producir anemia dilucional, aumento de peso, puede esporádicamente alterar enzimas hepáticas, en cuyo caso hay que suspender el medicamento. Y bueno, cuidado, en pacientes con insuficiencia cardíaca puede agravar su insuficiencia cardíaca y de hecho se considera una contraindicación insuficiencia cardíaca grado 3 o 4 para el uso de estos medicamentos.
Su nombre comercial en nuestro país es Xactos. Como ya les señalaba, están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4, con congestión pulmonar, en personas que tienen anemia, puesto que lo va a agravar, o en pacientes con enfermedad hepática activa. Y definitivamente, este medicamento está totalmente contraindicado en embarazo y lactancia, puesto que son medicamentos que producen fetotoxicidad, que producen una serie de malformaciones en los pacientes y no deben ser utilizados ni como inductores de ovulación ni durante el embarazo o la lactancia. En cuanto a su eficacia, un aspecto sumamente importante a conocer es que el efecto de las glitazonas, de la pioglitazona, se instala hasta los 3 o 4 meses de uso. Uno de los factores en donde hay error frecuentemente en la prescripción de la pioglitazona es que espera el médico encontrar su resultado una semana después de haber administrado por vía oral este medicamento. Y no, señores, hay que esperar toda esa inducción de enzimas importantes en el metabolismo de los carbohidratos y eso es un proceso que toma 2 a 3 o incluso hasta 4 meses. Así es que habrá que continuarla hasta encontrar o desechar el beneficio o no de este medicamento después de 3 o 4 meses. Ya les dije que mejora glucosa en ayuno y postprandial, reduce hemoglobina glucosilada en forma muy potente, hasta un 2%, incrementa el colesterol de alta densidad o cardioprotector, disminuye triglicéridos, presión arterial sistólica y diastólica. Es un medicamento que indudablemente está relacionado con una mejoría en el perfil bioquímico relacionado a eventos cardiovasculares y que puede ser combinado con cualquier otro medicamento, grupo terapéutico de tratamiento de la diabetes, insulina, los inhibidores de reabsorción de glucosa en el riñón, con metformina, con sulfonilureas, con cualquier otro medicamento. No produce hipoglucemia, de tal forma que para este momento podemos decir que de los 2 medicamentos que hemos hablado, las tiazolidinedionas y la metformina o biguanidas, estos medicamentos no causan hipoglucemia, que mejoran no nada más la glucosa, sino también el perfil de riesgo cardiovascular y que han demostrado mejorar o disminuir en los pacientes su riesgo de eventos cardiovasculares, particularmente la metformina. La metformina ha demostrado disminuir mortalidad global, mortalidad cardiovascular e incluso pareciera ser que también mortalidad por cáncer en pacientes con diabetes tipo 2. Si falla la metformina, si falla una glitazona y usted ahora lo que decide es incrementar la secreción de insulina, lo que tiene que utilizar es un secretagogo de insulina. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos nosotros las incretinas, tenemos las glinidinas o metiglinidas y tenemos a las sulfonilureas. Muy bien, vamos a hablar primeramente de las incretinas. Y de las incretinas tenemos nosotros que conocer, primero que todo, qué es el efecto incretina. Saber sus mecanismos de acción, qué es un inhibidor de dipeptidilpeptidasa tipo 4, cuál es su dosis mínima y máxima, efectos colaterales, nombres comerciales, costos, etc. ¿Qué medicamentos tenemos disponibles? Por un lado, tenemos los que imitan al péptido parecido a glucagón o agonistas de GLP-1, en donde tenemos medicamentos como exenatide, liraglutide, lixisenatide, dulaglutide y recientemente albiglutide. Por otro lado, tenemos a los inhibidores de dipeptidilpeptidasa. Mientras que unos lo que hacen es potenciar el efecto de GLP-1 producido en nuestro intestino, otros lo que hacen es evitar su destrucción, la destrucción de GLP-1, y estos son los inhibidores de DPP-4. Aquí tenemos una lista larga, más una lista que cada vez se hace todavía más larga. La sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina, etcétera. Son una gran cantidad. Hoy son medicamentos ampliamente utilizados en el tratamiento de la diabetes. ¿Qué es el efecto incretina? Resulta ser que desde hace casi 100 años nosotros sabemos que cuando administramos nosotros una carga de glucosa por la vía oral, por el tubo digestivo directamente a través de la vía oral, se incrementa más la producción de insulina que cuando nosotros esa misma cantidad de glucosa la administramos a través de una vena o de una vía intravenosa. Esto hizo suponer desde hace muchos años que algo había en el intestino delgado que aumentaba la secreción de insulina. Y bueno, esperó muchos años en poderse emular este efecto que se llamó efecto incretina.
Resulta ser que en el tubo digestivo existen células que son capaces de producir algunas sustancias, como el GLP-1, el cual viaja por sangre, llega al páncreas y estimula la secreción de insulina y baja la producción de glucagón. Entonces, esta es la historia. La historia incluso viene en forma del primer GLP-1, que fue Exenatide, de un animal que se llama el monstruo de Gila, que habita en el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México, y en donde, buscando sustancias con efecto fibrinolítico, se dieron cuenta que también había sustancias que podrían producir hipoglucemia. Resulta ser que estos medicamentos, ahí aislaron la Exendina 4, que era muy parecido a nuestro GLP-1, y hicieron modificaciones a la molécula para obtener el primer agonista de GLP-1, que fue Exenatide. Estos medicamentos bajan glucagón, como ya les dije, retrasan vaciamiento gástrico, hacen estimular la saciedad, disminuyen el apetito a nivel central y pareciera ser que evitan la muerte de las células beta o su desdiferenciación a células alfa o incrementan la proliferación de las células beta sin producir realmente en forma significativa hipoglucemia. Muy interesante, y estos medicamentos, de hecho, el día de hoy se ha redireccionado su investigación y desarrollo, como ustedes lo pueden ver, también a ser utilizados como medicamentos para ser utilizados en la población de sujetos con obesidad sin diabetes. No producen hipoglucemia, y bueno, como ya les comenté, pueden ver aquí algunas de las dosis de estos medicamentos que ustedes la pueden revisar en cualquier libro de farmacología, es lo mismo en cualquiera de ellos. Sus principales efectos colaterales son náusea, vómito, diarrea, mareo y bueno, cefalea. Hay algunos casos reportados potenciales de hipoglucemia, pero realmente pudiera ser o seguramente es en pacientes que tienen algunas otras comorbilidades que alteran la homeostasis de la glucosa. Estos medicamentos disminuyen la glucosa en ayuno, postprandial, la hemoglobina glucosilada, pueden bajar la hemoglobina A1C, disminuyen de peso, tanto como hasta 6 a 8 kilos de peso a lo largo de un año, inclusive hasta 10 kilogramos de peso. Disminuyen apoptosis de células beta y proliferación de las células, aumenta la proliferación de células beta. Como ya les comenté, a sus compañeros en el curso de nutrición, todo este grupo de medicamentos GLP-1, si bien es cierto que producen disminución de peso, habrá que platicar muy claramente con nuestro paciente cuánto es lo que pueden conseguir, a qué costo y con qué efectos colaterales para ser utilizado exclusivamente como un medicamento para reducir de peso. Nuevamente tenemos que saber si en un momento dado estos medicamentos no fueron suficientes para controlar la glucemia, los GLP-1, o si tenemos otra opción, nosotros podemos utilizar todavía un par de medicamentos, las sulfonilureas y las metiglinidas o glinidinas. Vamos a hablar de las sulfonilureas. Definitivamente las sulfonilureas, nuevamente, conocer toda su farmacología, y fueron los primeros antidiabéticos orales que nosotros tuvimos después de la insulina. Son medicamentos que estimulan la liberación de insulina preformada, la que ya está en vesículas en las células beta, al unirse a los canales de potasio sensibles a ATP en la célula beta y poder ser excretadas como exocitosis. No estimulan la producción de insulina, pero sí su secreción, y hay cierta evidencia científica que estos medicamentos pudieran tener valor en también mejorar algo la sensibilidad a la insulina. Ha habido una gran lista a lo largo de estos últimos 50 años o 60 años. Sin embargo, hoy por hoy, los que están señalados en color rojo son los que prácticamente tenemos nosotros disponibles. Glibenclamida, como el más ampliamente utilizado en el mundo, la glipizida y la glimepirida. Estos medicamentos disminuyen la glucosa en ayuno y la glucosa postprandial. No tiene ningún efecto. Señores, esto es muy importante. El efecto de las sulfonilureas es exclusivamente un efecto sobre la glucosa. Estos medicamentos no bajan glucagón, no mejoran los lípidos, no bajan la presión arterial, pueden producir un aumento discreto de peso. Entonces, cuidado, son medicamentos exclusivamente utilizados para mejorar el control de la glucosa, no el perfil de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y definitivamente pueden ser utilizados como monoterapia o como mezclados con otros medicamentos. Sin embargo,
Vale la pena señalar, el medicamento de primera elección en pacientes con diabetes tipo 2 es la metformina. Solamente una contraindicación podría ser que la glibenclamida o las sulfonilureas fueran un medicamento utilizado como monoterapia. Estos medicamentos lo que hacen es aumentar la excreción de insulina de tal forma que si ya tenemos hiperinsulinemia compensatoria y nuestro páncreas ha estado trabajando marchas forzadas por muchos años antes incluso que aparecer la diabetes, en el momento que nosotros seguimos o continuamos incrementando la secreción de insulina o la producción de insulina en estos pacientes, vamos enfrentando el problema de lo que se llama el síndrome de célula beta cansada o exhausta o la falla secundaria a sulfonilureas, que es en el orden de alrededor de un 7 a 10% por año de tratamiento. Aquí lo podemos ver en el estudio UKPDS, como si bien es cierto que la hemoglobina glucosilada baja durante el primero y segundo año, vean cómo con todas las sulfonilureas hubo una pérdida del efecto inicial en el transcurso del tercero o cuarto año en adelante. Con gliburide, que es el nombre en los Estados Unidos de la glibenclamida, podemos ver claramente cómo al año 10 prácticamente los valores de glucosa en los pacientes eran superiores. Y esto es por la falla secundaria producida por la célula beta cansada. ¿Qué efectos colaterales tienen estos medicamentos? El más común es hipoglucemia. Estos medicamentos no hay ninguna duda absolutamente que uno de los riesgos que tienen, el más importante entre los primeros 6 meses, es que puedan reducir de más la glucosa en los pacientes. Estos son hipoglucemiantes y tenemos que tener mucho cuidado con la dosificación y la titulación de la dosis. Son derivados de sulfamídicos y por consecuencia pueden llevar a hepatitis medicamentosa, colestasis biliar, aplasia medular, disminución del sodio en la sangre por secreción inapropiada de hormona antidiurética y algunas reacciones dermatológicas. No se recomienda utilizar cuando la depuración de creatinina está por abajo de 30 mililitros por minuto, ni cuando hay hepatopatía. En el embarazo hay cierta controversia, aunque puede ser utilizado durante el embarazo. Sin embargo, hoy por hoy es mucho más ampliamente utilizado insulina y en segunda opción metformina. Y bueno, no se recomienda su uso durante lactancia porque pasa barrera láctea y es capaz de inducir en los bebés producir hipoglucemia. Finalmente, lo que tenemos en este mismo grupo de medicamentos secretagogos de insulina son las glinidinas o metiglinidas. Son un grupo terapéutico que hoy prácticamente ha sido casi abandonado desde el punto de vista de mercado. Son medicamentos que son prácticamente iguales que las sulfonilureas, pero que tienen fundamentalmente dos efectos que los hacen atractivos y uno que lo hace muy poco atractivo. De los dos efectos atractivos es que tiene un tiempo de instalación muy corto. Rápidamente aumenta la secreción de insulina, de tal forma que esto ayuda a evitar la hiperglucemia postprandial. Por otro lado, estos medicamentos tienen una vida media muy corta, lo cual mejora la hiperglucemia postprandial, pero no aumenta el riesgo de hipoglucemia en los pacientes. Pero el inconveniente es que son muchas veces más caras que las sulfonilureas. Entonces, esto ha hecho que estos medicamentos realmente no sean atractivos. Nuevamente, insisto, beneficios, vida media más corta e instalación de acción más rápida. Desventaja, costo. Muy bien, vamos a brincar a otro grupo terapéutico, también razonablemente poco utilizado. Este grupo corresponde a los inhibidores de alfa-glucosidasas. A alguien se le ocurrió pensar que si bloqueaba la absorción de los azúcares en el tubo digestivo era capaz de evitar la elevación de la glucosa. Y fundamentalmente estos medicamentos se desarrollaron con el propósito de evitar la hiperglucemia después de los alimentos o hiperglucemia postprandial. Aquí tenemos a la acarbosa y el miglitol como medicamentos ejemplos. Son medicamentos que se unen a las disacaridasas intestinales en su cepillo intestinal y que evitan esa absorción de los azúcares. Imagínense que al bloquear estas disacaridasas no se pueden absorber, estas se quedan en el tubo digestivo, se fermentan y producen el efecto colateral más común de este grupo terapéutico, que es la posibilidad de desarrollar flatulencia, distensión abdominal en los pacientes. Eso es por la fermentación de azúcares en el tubo digestivo.
Son medicamentos con una baja potencia antidiabética o hipoglucemiante, no inducen hipoglucemia cuando son dadas en forma aislada, pero sí nos pueden meter en un gran problema. Si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, una sulfonilurea junto con un inhibidor de alfa-glucosidasa como acarbosa y el paciente desarrolla hipoglucemia, lo único que podemos utilizar nosotros para evitarle al paciente que siga estando en hipoglucemia es administrar un monosacárido. O sea, tenemos que administrarle glucosa. Si nosotros le damos al paciente un polisacárido o un disacárido, nunca va a poder ser absorbido en el tubo digestivo y por consecuencia no va a sacar al paciente de su hipoglucemia. Entonces son medicamentos que en forma aislada como monoterapia no producen hipoglucemia, pero mezclados con un secretagogo pueden producirla y tenemos que tener mucho cuidado de cómo debemos trabajar esta hipoglucemia en el paciente, que como ya les señalé anteriormente debe ser a expensas de administrar un monosacárido, glucosa. La siguiente opción, no por ser la última que vamos a revisar, constituye una opción terapéutica poco utilizada. De hecho, las recomendaciones actuales casi la ubican por la eficacia y seguridad demostrada a algunos de ellos como que pudieran llegar a ser en un corto plazo el segundo medicamento de elección junto a la metformina. Y corresponde a el grupo de medicamentos que inhiben la acción del glucotransportador 2 en el riñón, inhibiendo la reabsorción renal de glucosa. Hoy por hoy, en investigación, inclusive buscando sales que bloqueen o inhiban al glucotransportador tanto 1 como 2 en el riñón en forma selectiva y aumenten la excreción urinaria de glucosa y de esa forma no tan solo disminuyendo la glucosa en sangre en los pacientes, sino también evitando lo que se llama la variación glucémica o variabilidad glucémica. De tal forma que si alguien me pregunta si sería razonable controlar la glucosa a expensas de aumentar su excreción urinaria, la respuesta es sí. Definitivamente que esto tuvo que ser demostrado y bueno, lo único que les puedo decir es que en el Congreso Mundial Europeo del Grupo para el Estudio de la Diabetes, hace unas cuantas semanas, a finales de septiembre en Berlín, pudo claramente ser presentado prácticamente todos los efectos, todo un número completo de la revista de este Grupo Europeo para el Estudio de la Diabetes, dedicado a este grupo terapéutico en cuanto a todos sus beneficios hoy demostrados y los potenciales en un futuro cercano. Les comentaba yo que existen glucotransportadores en el riñón, pero también existen glucotransportadores en muchas otras partes de nuestro cuerpo. De tal forma que hoy lo que se busca es de que estos medicamentos inhiban en forma selectiva exclusivamente al glucotransportador 2 en el riñón o al glucotransportador 1 y 2 en el riñón. Estos glucotransportadores lo que hacen es reincorporar monosacáridos a nuestro torrente sanguíneo en una cantidad que va en el orden de los 180 gramos de azúcar por día, los reincorporan a nuestro torrente circulatorio. La intención es que eso pueda ser eliminado. Y su historia empieza hace muchos años. La historia de los inhibidores de los glucotransportadores 2 empieza hace más de un siglo con la floricina, obtenido de la cáscara de la raíz de un manzano amargo en Francia, que demostró inducir glucosuria. Sin embargo, el problema fundamental de las floricinas fue fundamentalmente su toxicidad. Finalmente, y después de casi 100 años, sale el primer glucosúrico después de investigación por más de 10 años del grupo de gente de Bristol Myers Squibb, que fue la dapaglifosina y que fue el primer inhibidor de glucotransportadores disponible en el mercado. ¿Qué efectos tienen estos medicamentos? Estimulan la excreción urinaria de glucosa en forma indirecta al tirar glucosa, ayudan a perder peso en los pacientes en el orden de 5 a 7 kilogramos al año. Son medicamentos por vía oral que, aparte al perder peso, disminuyen la presión arterial,
que aparte al perder peso tiene efectos metabólicos indirectos sobre la esteatosis hepática o la esteatohepatitis en los pacientes con obesidad y grasa hepática, mejoran marcadores de inflamación y bueno, mejoran todo ese perfil de riesgo cardiovascular. De hecho, como se los voy a volver a señalar en un momento adelante, hoy por hoy uno de los medicamentos de este grupo, la empaglifosina, ha demostrado una reducción de riesgo cardiovascular en una población con alto riesgo cardiovascular de inicio en sujetos con diabetes tipo 2. Disponibles hoy en el mercado la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina. Son medicamentos que aumentan fundamentalmente el riesgo de infecciones genitales, balanitis o vaginitis, pero no en forma sustancial el riesgo de infecciones urinarias. No producen alteraciones ni nutricionales, ni de vitaminas, ni de minerales en los sujetos que toman estos medicamentos. Y lo que hacen estos medicamentos, como ya se lo señalé, es aumentar en cerca de 200 gramos al día la excreción de glucosa. Al aumentar la excreción de glucosa en estos pacientes, baja la glucosa en sangre, evitamos los picos de hiperglucemia. Esto hace que bajen de peso, que mejore la presión arterial, lípidos y muchos otros factores de riesgo cardiovascular. No quisiera entrar más en detalle en estos medicamentos, sus dosis las pueden consultar en cualquier texto de farmacología y estos medicamentos, lo único que ya les puedo señalar es de que hoy por hoy pudieran empezarse a perfilar como el medicamento de segunda elección en pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, quiero ser claro en decirles que no hay ninguna evidencia científica que hoy los haga el medicamento de segunda elección. Finalmente, un aspecto muy importante es lo señalado por el doctor Ralph DeFronzo, precisamente en el artículo que les recomendé al inicio de esta presentación, en donde él claramente comenta que si nosotros hacemos un abordaje racional del sujeto con diabetes tipo 2, pudiera ser mucho más razonable si nosotros sabemos que tenemos 8 diferentes mecanismos fisiopatológicos jugando en mayor o menor grado una parte negativa sobre la homeostasis de la glucosa y la función de la insulina en nuestro organismo, pues nosotros debiéramos utilizar o al menos utilizar tratamientos por varias vías. No esperarnos a que uno fracase para agregar otro o que un momento a otro fracase para agregar otro, sino que al mismo tiempo hagamos modificaciones en estilo de vida, en dieta, en ejercicio y que pudiera ser razonable hacer una combinación de una glitazona, metformina y una agonista de GLP-1 o de una glitazona, metformina y un inhibidor de glucotransportador 2 renal. Lo importante de esto es de que seguramente desde fases iniciales en el paciente los podemos llevar fácilmente a un muy buen control glucémico y evitar la variación glucémica y de esa forma disminuir el riesgo cardiovascular. Esto no ha sido demostrado científicamente, sin embargo, en forma racional pareciera indicar que algún día podamos tener nosotros combos o medicamentos que actúan sobre 2 o 3 mecanismos fisiopatológicos en diabetes que nos permitan mejorar el control glucémico por muchos años desde fases tempranas del desarrollo de la enfermedad. ¿Cuál es el mayor inconveniente de este abordaje tan racional y que seguramente probará mostrar algunos beneficios, no nada más sobre glucosa, sino el perfil de riesgo cardiovascular en los pacientes? Pues el costo. El costo, definitivamente que la administración de 3 medicamentos, de una glitazona, de un análogo GLP-1 o de un inhibidor de glucotransportadores más metformina, pues definitivamente es mucho más costoso para el tratamiento de los pacientes que iniciarlo en modificación en estilo de vida más metformina. De tal momento, a este momento nosotros podemos decir que en general hoy por hoy se acepta que al momento del diagnóstico o en los primeros años del diagnóstico de la diabetes, pareciera ser que no hay ninguna duda que metformina es lo que debemos hacer, lo primero a utilizar como intervención farmacológica, agregando una teazolidinediona o un inhibidor de glucotransportadores 2. Después de 5 años, seguramente tenemos que agregar una incretina o un inhibidor de glucotransportadores 2, o a lo mejor hasta una sulfonilurea. Y finalmente, para mejorar la glucosa postprandial, podemos utilizar los inhibidores de la absorción de
azúcares en el tubo digestivo. Jóvenes, sin entrar en detalles y para mostrarles nada más la complejidad que puede llegar a tener esto, y que hoy por hoy es algo que exige que ustedes estén actualizando constantemente en esta área, quiero presentarles nada más 2 diapositivas de un documento de cerca de 60 páginas que es el consenso de la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo para el Estudio de la Diabetes, publicado en la última semana de septiembre del año 2018 en Alemania, y en donde se presenta el algoritmo terapéutico para pacientes con diabetes tipo 2. No pretendo entrar en toda la complejidad de esta diapositiva, pero lo único que les puedo decir es de que lo que considera este algoritmo son fundamentalmente factores de riesgo. En color morado, en tono bajo, podemos ver claramente que hay algunos medicamentos que son recomendados si lo que tenemos nosotros es un paciente con diabetes tipo 2 y un alto riesgo cardiovascular. En color salmón podemos ver cuando el caso es para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o inclusive terminal. Luego más adelante en color amarillo vemos todas las consideraciones a hacer cuando estamos preocupados por el riesgo de hipoglucemia. Más adelante, si lo que nosotros estamos planeando es tratando de hacer que el paciente pierda peso, porque junto con diabetes tiene un problema de sobrepeso, obesidad importante, ¿cuáles serían los medicamentos que se perfilan como los ideales ante ese escenario? Y finalmente, en color verde, cuando el problema es costo, ¿cuáles son las circunstancias a considerar? Qué bueno que tuviéramos solamente una circunstancia a la vez, pero frecuentemente tenemos problema de alto riesgo cardiovascular y costo, o de alto peso o de obesidad, junto con enfermedad renal crónica y con alto riesgo cardiovascular. Y entonces todo esto va haciendo la interacción un poco más compleja. Pero lo que sí les puedo decir, y es el mensaje que hoy me interesa llegarlos, es todo paciente con diabetes tipo 2 en quien vamos a iniciar una intervención farmacológica debe iniciar en metformina. Después, dependiendo de las particularidades y los efectos sobre peso, sobre riesgo de hipoglucemia, sobre riesgo cardiovascular, es que podemos utilizar nosotros más un grupo terapéutico que otro. Y aquí es donde exige que ustedes en forma concienzuda analicen claramente cada uno de estos escenarios y bueno, en la reunión que tendremos presencial discutiremos casos clínicos que se enfocan más hacia una u otra situación clínica que nos permita tomar decisiones racionales basadas en individualizar cada uno de los pacientes y en tomar en consideración sus preferencias. Esta tabla la utilizo fundamentalmente para que ustedes recuerden esto, y es al diagnóstico, es una biguanida, o sea, metformina más una glitazona o un inhibidor de la reabsorción de glucosa renal. Después de 5 años podemos agregar una incretina, después vamos agregando más medicamentos. Sin embargo, todo tiene un tope. Aunque esto es el juego de los diferentes grupos farmacológicos, es muy probable que ya el paciente, desde que tiene algunos años de la enfermedad, si yo no llego a conseguir fácilmente su control glucémico, en vez de tenerlo en 4 o 5 grupos terapéuticos, es probable que el agregar insulina y regresarnos a una biguanida o algún inhibidor de glucotransportadores pueda mejorar sustancialmente y económicamente y en riesgo cardiovascular el control metabólico y glucémico de los pacientes. De tal forma que quiero concluir esta presentación diciéndoles que la diabetes es una enfermedad con una alta incidencia, prevalencia, morbilidad y mortalidad, que de todas las opciones terapéuticas farmacológicas de la diabetes tipo 2, los antidiabéticos orales y parenterales son los más utilizados, que muchos estudios científicos han demostrado la importancia que tiene el buen control glucémico y metabólico en los pacientes para prevención de complicaciones microvasculares y probablemente también las macrovasculares, que a pesar de tener más opciones terapéuticas, no estamos mejorando el control metabólico de nuestros pacientes, y eso es una llamada de atención a nosotros médicos para ser más responsables y más insistentes, más negociadores en la forma de llevar a nuestro paciente a un buen cumplimiento de sus metas. Finalmente, que nuestras metas terapéuticas, además de la glucemia, deben incluir los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes, y que los mecanismos fisiopatológicos más comunes son resistencia a la insulina, deficiencia relativa de insulina e hiperglucagonemia.
que las bigonidas son el medicamento de primera elección y que luego podemos agregar cualquier otro medicamento. Esta es alguna de la literatura que ustedes pueden consultar para esta clase, algunos de los artículos de revisión fundamentalmente sobre este tema. Y bueno, jóvenes, decirles que es muy importante que ustedes siempre tomen en consideración las preferencias de sus pacientes y que nosotros vayamos en un momento dado utilizando entre la ciencia y el arte para tratar de no nada más de diagnosticar a nuestros pacientes, sino también de negociar la mejor opción terapéutica para cada uno de ellos. Una vez más, recuerden que este es material de soporte para su clase y que los esperamos en su reunión presencial para resolver todas las dudas que tengan ustedes con respecto a la aplicación de este conocimiento. Muchas gracias.